Hola jugones, ¿queréis ver cómo se juega SETI de The Beer? Pues vamos al lío. Lo primero que debemos hacer es colocar el tablero en el centro de la mesa, colocar los 4 sectores de forma aleatoria, colocar aleatoriamente los 3 discos del sistema solar con el Sol en medio, teniendo en cuenta siempre que coincidan los sectores, que estén marcadas las líneas. Barajaríamos sin mirarlo los 5 tableros de la raza extraterrestre y colocaríamos 2 sin mirarlos en esos 2 espacios, retirando los otros 3 a la caja sin mirarlos. Rellenaríamos los espacios de las estrellas cercanas con fichas de datos. Dejaríamos el mazo a un lado del tablero y sacaríamos las 3 primeras cartas. Colocaríamos las 4 losetas de puntuación por un lado al azar. En partida de 3 jugadores colocaremos en estos espacios una ficha neutral de un color que no estemos usando. En partida de 1 o 2 jugadores colocaremos otra ficha del color que no estemos usando. Rellenaremos estos espacios de tecnología con las tecnologías correspondientes, que las colocaremos boca abajo. Tal que así. Y a continuación le colocaríamos a cada uno una ficha de 2 puntos de victoria encima. A continuación, en estos 4 espacios, colocaríamos en cada uno tantas cartas como el número de jugadores más 1. En este caso, que vamos a simular una partida de 3 jugadores, colocaríamos 4 cartas. Y a continuación, las 2 fichas de rotación del sistema solar las colocaremos una encima de la primera pila de cartas y otra en el espacio inicial. Entregaremos a cada jugador un tablero, todas sus figuras, sus fichas, el marcador de puntuación que lo colocaremos en el track de puntuación por orden de turno. Primer jugador, segundo jugador, tercer jugador. El marcador de publicidad que lo colocaremos en el espacio 4 del track de publicidad. Su carta de ingresos iniciales que nos marcará los recursos con los que empezamos. 4 de publicidad que ya lo hemos puesto, 4 créditos, 3 de energía, 5 cartas del mazo que cogeríamos una y la pondríamos como ingreso, que sería coger la carta que queramos, colocarla aquí debajo y ganaríamos inmediatamente el recurso que nos indique, en este caso un crédito. Y por último le daríamos la vuelta a la carta de ingreso. Entregaríamos al jugador inicial la ficha de jugador inicial y ya estaríamos listos para empezar. En SETI vamos a jugar un total de 5 rondas en las cuales, por orden de turno, iremos cada jugador jugando una acción principal y tantas acciones sin coste como quiera, hasta que todos los jugadores hayan pasado y pasaríamos a la siguiente ronda. En nuestro tablero de jugador vienen marcadas todas las acciones que podemos llevar a cabo. La primera acción que vamos a ver sería jugar una carta. Pero antes vamos a ver la anatomía de las cartas. Todas las cartas tienen un icono de acción gratuita, que puede ser movimiento, datos o publicidad, un color de sector, un coste, un efecto inmediato, que es lo que tiene el fondo en blanco, y pueden tener misiones, que serían las franjas plateadas, o puntuación de final de partida, que serían las franjas doradas. Misiones tenemos de 2 tipos. Esta que tiene estos circulitos, que serían misiones activables, y estas que son misiones condicionales. Y por último, abajo tendrán todas un icono de ingresos, que puede ser energía, créditos o cartas. Pues bien, si hacemos la opción de jugar una carta, elegiríamos una carta en nuestra mano, la jugaríamos pagando su coste y activaríamos su efecto. Los efectos pueden ser de los más variados y cada carta nos explicará lo que tenemos que hacer. Pueden darnos recursos, pueden darnos fichas de tecnología, que siempre que nos llevamos una ficha de tecnología nos marcará que giremos el sistema solar, que sería avanzar un espacio siguiendo la flecha, la ficha de rotación del sistema solar, rotar el disco del sistema solar que nos muestre aquí, en el sentido de la flecha, el pequeño, el mediano o el grande.., . En este caso tenemos que girar el pequeño
giraríamos el pequeño. Si tuviéramos que girar el mediano, giraría el mediano y junto con él el pequeño. Si tuviéramos que girar el grande, al girar el grande girarían los tres. También pueden hacer que hagamos otras acciones, como sería la de lanzamiento en este caso. Este icono sería robar una carta, o bien del despliegue de cartas, o bien del mazo. Mientras que si nos pone este icono con el interrogante, sería robar una carta del mazo. Si la carta que jugamos es de efecto inmediato, se descartaría después de hacer su efecto. Si es de final de partida o de emisión, la dejaremos en nuestra zona de juego. La siguiente acción que vamos a ver es investigar una tecnología, que nos costaría 6 de publicidad. Como bien nos indica en el tablero de publicidad, necesitamos 6, es decir, necesitamos llegar hasta aquí para poder hacer la acción de publicidad. Para eso nos bajaríamos los 6 de publicidad, rotaríamos, como hemos visto antes, el sistema solar y nos podríamos llevar cualquier ficha de tecnología que no tengamos. No podemos tener la misma ficha de tecnología dos veces. Las fichas de tecnología están boca abajo, indicando el efecto inmediato que nos vamos a llevar cuando la consigamos. Y aquí en el tablero nos mostrará el efecto permanente que va a tener esa ficha de tecnología. Si es la primera de ese tipo que se coge, el jugador se llevaría 2 puntos de victoria y descartaría esta ficha. Nos llevaríamos la tecnología recibiendo los recursos que nos indique, en este caso 2 fichas de datos y una carta o bien del despliegue o del mazo. Giraríamos la ficha de tecnología y la colocaríamos en su espacio correspondiente. En este caso, aquí. La siguiente acción sería lanzar una sonda, que nos costaría 2 créditos. Para ello, cogeríamos una sonda de nuestro suministro y la colocaríamos en el planeta Tierra, puesto que estamos lanzando la sonda desde la Tierra. Como nos indica nuestro tablero de jugador, solamente podemos tener una única sonda en el sistema solar, a no ser que desbloqueemos la tecnología que nos permitiría tener 2 sondas. Esta tecnología, cuando la consigamos, siempre nos va a permitir inmediatamente lanzar una nueva sonda, de forma gratuita. Como acción sin coste, podremos mover nuestras sondas por el sistema solar. Para ello, deberemos de pagar o bien 1 de energía o bien una carta con el icono de acción sin coste de movimiento. Por cada movimiento que gastemos podremos movernos a un espacio adyacente. Para salir de los asteroides deberemos de gastar 2 movimientos. Los asteroides son todos los espacios que tengan este dibujo. Y siempre que entremos en una casilla que tenga el icono de publicidad, ganaríamos 1 de publicidad. Si consiguiéramos esta tecnología, cada vez que salgamos de un asteroide, en vez de tener que gastar 2 movimientos, gastaríamos un solo movimiento. Y aparte, cada vez que entremos en un asteroide, ganaríamos 1 de publicidad. La siguiente acción que vamos a ver sería orbitar, que nos costaría 1 crédito y 1 de energía. Para eso, debemos de tener una sonda en algún planeta que no sea la Tierra. Cogeríamos esa sonda y la llevaríamos a la órbita del planeta correspondiente, en este caso Saturno, y lo colocaríamos en el primer espacio disponible de la órbita del planeta. Este símbolo se lo llevará el primer jugador que se coloque en esa órbita, que se llevaría 3 puntos de victoria. Y aparte nos llevaremos todos los beneficios que nos indiquen esa órbita. En este caso nos daría 2 de publicidad, marcar una señal en Saturno, que luego veremos lo que es, y colocar una carta de ingresos. Siempre que veamos este símbolo significa colocar una carta de ingresos, que sería coger una carta de nuestra mano, colocarla debajo de nuestra carta de ingresos y cobrar inmediatamente su beneficio, en este caso 1 de energía. La siguiente acción que vamos a ver es aterrizar, que nos costaría 3 de energía y necesitaríamos igualmente una sonda en un planeta que no sea la Tierra para aterrizar en este planeta. En este caso vamos a aterrizar en Júpiter, por lo que cogeríamos esa sonda y la pondríamos en la superficie de Júpiter. Esto, como hemos visto antes, es la órbita. Esto es la superficie. Como hemos visto antes, el primero que se coloque se llevará el beneficio, que serían datos. Excepto en Marte, que se llevarán beneficios los 2 primeros. Pues nos colocaríamos en Júpiter. Nos llevaríamos los 2 datos, 7 puntos de victoria y un símbolo de vida extraterrestre amarillo. Siempre que consigamos
un signo de vida extraterrestre, lo colocaremos en cualquiera de las dos especies alienígenas que tenemos. Si aún no se ha descubierto, lo colocaríamos aquí fuera, en su color correspondiente, y nos llevaríamos lo que nos indique. En este caso, 5 puntos de victoria y un micrófono. Si el espacio ya estuviera ocupado, podríamos o bien irnos a la otra raza, o bien colocarlo en este espacio que caben todos los que queramos, y cada uno nos daría 3 puntos de victoria. Los signos amarillos los conseguiremos mayormente haciendo la acción de aterrizar. Si en el planeta que estamos aterrizando ya hubiera un orbitador, da igual que sea nuestro o de otro jugador, en vez de 3 de energía, aterrizar nos costaría solamente 2 de energía. Por ejemplo, si aterrizamos en Júpiter, como ya hay un orbitador, solamente nos costaría 2 de energía. Si mejoramos esta tecnología, aterrizar nos costaría 2 de energía, y si hay un orbitador en este planeta nos costaría solamente 1. Esto nos indica que no podemos aterrizar en las lunas de los planetas. Habrá planetas que tendrán lunas, como por ejemplo Marte o Júpiter. Y para poder aterrizar en esas lunas tendríamos que desbloquear esta tecnología. La siguiente acción que vamos a ver es rastrear, que tendría un coste de 1 crédito y 2 de energía. Y para hacerla llevaremos a cabo todos estos pasos en orden de izquierda a derecha, ignorando estos 3 espacios que están sin colorear, a no ser que hayamos conseguido su respectiva tecnología. Vamos a ver cómo sería. Lo primero, tendríamos que marcar una señal en el sector donde esté el planeta Tierra. Para eso, miraríamos dónde está el planeta Tierra y en ese sector colocaríamos una señal en el espacio más a la izquierda disponible. Y esos datos nos los llevaríamos a nuestro tablero. Siempre que consigamos datos, los colocaremos en este espacio de nuestro tablero, donde tenemos espacio para 6 datos. A continuación descartaríamos una carta del despliegue para marcar una señal en el sector que indique la carta. En este caso tenemos estas 3 cartas en el despliegue que nos indica que podemos marcar una señal en el sector amarillo o en el sector azul. Si por ejemplo yo quiero marcar una en el sector amarillo, pues podría descartar cualquiera de estas 2 cartas, por ejemplo esta. Y marcaría una señal en cualquiera de los sectores amarillos. Tenemos sectores amarillos, rojos, azules y negros. Siempre que marquemos la segunda señal de un sector, ganaríamos inmediatamente 2 puntos de victoria. A continuación, si hemos desbloqueado esta tecnología, podríamos gastar 1 de publicidad para marcar otra señal en el sector donde esté Mercurio, es decir, el sector opuesto a la Tierra. Como podemos ver, aquí tenemos la Tierra y en el sector opuesto estaría Mercurio, donde marcaríamos una señal. A continuación, si tenemos desbloqueada esta tecnología, podríamos descartar una carta de nuestra mano para colocar otra señal en el sector que nos indique, en este caso rojo. Y por último, si tenemos desbloqueada esta tecnología, podríamos o bien pagar 1 de energía para lanzar una sonda, o bien podríamos mover una de nuestras sondas. Si desbloqueamos esta tecnología, lo que nos permitirá será en este paso, en vez de marcar una señal en la Tierra, podríamos hacerlo en la Tierra o en cualquiera de los 2 sectores adyacentes. En este caso podríamos marcar una señal en este sector, en este sector o en este sector. Cuando al marcar señales se complete un sector, se puntuaría ese sector. Pero si en la misma acción colocamos más de una señal en el mismo sector, podríamos seguir colocando fuera aunque lo hayamos completado. Una vez completado, se miraría quién tiene la mayoría en ese sector. En caso de empate, ganaría la mayoría el que haya colocado la última ficha. En este caso, por ejemplo, ganaría el morado. Todos los jugadores que tengan presencia en ese sector ganarían 1 de publicidad. Y el jugador que haya ganado la mayoría colocará una de sus señales o bien en este espacio, si tiene un espacio reservado para el primero, o bien el sector, como sería este caso, no tiene ningún sector reservado, pues simplemente lo pondría al principio y se llevaría el beneficio, que pueden ser o bien puntos de victoria o bien una señal de vida extraterrestre rosa, que se marcaría como hemos visto antes. Y por último se retirarían todas las fichas de ese sector, dejando solamente una ficha del jugador que se haya quedado en segundo lugar. Y rellenaríamos de nuevo el sector con fichas de datos. La siguiente acción que vamos a ver sería analizar datos, que nos costaría 1 energía. Para llevar a cabo esta acción deberíamos de tener estos 6 espacios ocupados con fichas de datos. Como hemos visto antes, las fichas de datos cuando las consigamos se vienen a este espacio.
Y como acción sin coste, en cualquier momento de nuestro turno, podremos colocarla en estos espacios de izquierda a derecha. Por ejemplo, yo podría colocar esta aquí, podría colocar esta aquí que me daría una de publicidad, esta por aquí, esta aquí que me daría una carta de ingresos, cogería una carta en mi mano, la metería debajo de la carta de ingresos y cobraría su efecto inmediatamente. Si hemos desbloqueado alguna tecnología, estas tecnologías no tienen un espacio definido para cada una de ellas. Solamente podemos tener una de cada tipo, pero cuando la consigamos podemos colocarla en cualquiera de los 4 espacios. Si por ejemplo la colocamos aquí, cuando coloquemos una ficha de datos aquí, nos llevaríamos 2 puntos de victoria. La siguiente ficha de datos que colocáramos podríamos o bien seguir para adelante, como ya hemos dicho siempre de izquierda a derecha, excepto los espacios de aquí abajo. Estos los podemos colocar, son opcionales, no son obligatorios, y los podemos colocar en cualquier momento, siempre y cuando esté ocupado el espacio superior de esa ficha. Por ejemplo, si esta fuéramos así, yo podría ahora colocar esta aquí, llevándome su beneficio, aunque ya hubiera colocado la otra. Si nos llevamos una receta de tecnología y la colocamos en un espacio que ya esté ocupado por una ficha, colocaríamos esa ficha de datos encima de la tecnología, pero no cobraríamos esos 2 puntos. Y nos permitiría más adelante colocar una ficha aquí para llevarnos su efecto, en este caso 2 de publicidad. Pues bien, ahora mismo tenemos los 6 espacios ocupados, podríamos realizar esta acción, que pagando una energía retiraríamos todas las fichas de datos y ganaríamos una señal de vida extraterrestre azul. Como ya hemos visto antes, los signos de vida extraterrestre rosas se consiguen mayormente rastreando. Los amarillos aterrizando en los planetas y los azules analizando datos. Cuando se ocupen las 3 casillas de descubrimiento de una raza extraterrestre, se le dará la vuelta inmediatamente. Buscaríamos la ficha correspondiente a esa raza extraterrestre y seguiríamos los pasos que nos indica. Cada raza extraterrestre funciona de una forma diferente, como nos indicará en su ficha. Pero en todas, a la hora de descubrirlo, los jugadores que tengan presencia en esas 3 casillas de descubrimiento se llevarán un beneficio, que suele ser llevarse gratis cartas de esa especie. En este caso, pues el morado se llevaría 2 cartas y el verde una. Cuando un jugador alcance con su marcador de puntuación una de estas casillas, si quedan fichas neutrales en esa casilla, inmediatamente la colocará en la casilla de descubrimiento más a la izquierda disponible. En este caso, aquí. Si ya estuvieran estas ocupadas, pues pasaría a la siguiente raza. La última acción que tenemos disponible sería pasar. Si ya no podemos hacer nada más o no queremos hacer nada más, podemos pasar. Para eso, si tenemos más de 4 cartas en la mano, tendríamos que descartar cartas hasta quedarnos con 4. En el momento de descartar cartas, podríamos cobrar el efecto de acción sin coste que indique esa carta. A continuación, si somos los primeros en pasar de esta ronda, que estará marcado con esta ficha, rotaríamos el sistema solar, como ya hemos visto. Y colocaríamos la ficha en el mazo de la siguiente ronda. Y por último, cogeríamos el mazo de esa ronda, elegiríamos una de sus cartas y dejaríamos el resto en su sitio. Tenemos 6 acciones sin coste que podemos realizar en cualquier momento de nuestro turno, tantas veces como queramos. Algunas de esas 6 acciones ya las hemos visto, como sería, por ejemplo, colocar datos, que sería colocar las fichas de datos, comprar movimientos, que sería gastar una ficha de energía para mover nuestra sonda. También podríamos descartar cualquier carta de nuestra mano para llevarnos su beneficio de acción sin coste, que sería el que viene indicado arriba a la izquierda. También podríamos completar una misión. Si es una misión condicional, una vez que cumplamos la condición que nos indica, podríamos cobrar los beneficios y darle la vuelta a esa carta. Si es una misión de activación, cuando lo hagamos, en este caso por ejemplo, cuando visitemos Júpiter o Saturno, visitar es entrar en ese planeta, podríamos marcarnos lo que acabamos de hacer, por ejemplo, visitar Saturno, y nos llevaríamos el beneficio. Si completamos el último, inmediatamente se retirarían las fechas y se le daría la vuelta a la carta. La siguiente acción sin coste que tenemos sería pagar 3 micrófonos
para robar una carta, o bien del despliegue o del mazo. Y por último podríamos intercambiar recursos, gastando 2 recursos del mismo tipo para que intercambiarlos por uno de otro tipo diferente. Los recursos que podemos intercambiar son créditos, energía o cartas, pudiendo cambiar por ejemplo 2 de energía por un crédito o por una carta, o 2 cartas por un crédito o una energía. Al final de la ronda, todos los jugadores cobrarán todos los ingresos que indique su carta de ingresos. En este caso nos llevaríamos 4 créditos, 3 de energía y una carta del mazo. Y el jugador inicial pasará su ficha de jugador inicial al jugador de la izquierda. Si algún jugador en su turno alcanza una casilla de puntuación dorada, que serían el 25, el 50 y el 70, al final de su turno reclamaría un hito, o más de uno si en el mismo turno hubiera pasado por más de una casilla dorada. En cada partida tendremos 4 hitos. Para reclamar un hito, elegiríamos uno de ellos y colocaríamos uno de nuestros marcadores en el espacio disponible más a la izquierda, teniendo en cuenta que cada jugador solo podrá reclamar cada hito una vez. Una vez que terminemos la quinta ronda, cada jugador sumará a los puntos que ya haya obtenido los puntos de sus cartas de fin de partida, que son las que tienen la franja dorada, los hitos que haya reclamado, y hay algunas especies que también tienen una puntuación al final de partida. Y el jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador. En caso de empate, los jugadores empatados compartirán la victoria. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de ayuda. Cualquier comentario, duda, sugerencia que tengáis me la podéis dejar en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.